¿Culparán a Checo Pérez? Red Bull tiene pésimas noticias a Verstappen y Lawson. Pierre Wache reveló cómo pinta el RB21 tras los test F1 que se disputaron en Bahrein. Si la temporada pasada Sergio Pérez fue el chivo expiatorio de la debacle de Red Bull, ahora ya no está para culparle de las carencias. Y tras lo mostrado en el test F1, sin duda que las alarmas están encendidas. Por lo menos, así lo reveló Pierre Wache, quien manifestó su preocupación por el rendimiento del RB21 tras la pretemporada en Bahrein, así que mandó un mensaje poco alentador a Max Verstappen y Liam Lawson de cara al inicio de la campaña con el GP de Australia. Pierre Wache revela los problemas del RB21. En entrevista para The Race, el director técnico de la escudería de bebidas energéticas compartió un pequeño análisis del monoplaza para la temporada 2025 y cómo está respecto a sus competidores. El primer día estuvo bien. El segundo día no encontramos el punto justo. Así que también hemos tenido algunos problemas, por lo que es difícil hablar de competitividad en estos momentos, reconoció. Ante ello, Pierre Wache mandó un mensaje poco optimista hacia Max Verstappen y Liam Lawson para el inicio de la nueva campaña de Fórmula 1. Por el momento no parece que seamos lo suficientemente rápidos, pero después veremos. Parece que McLaren y Ferrari son más rápidos. ¿Cómo llega Red Bull para 2025? De esta manera, la preocupación invade en Milton Keynes, quienes no sacaron buenos resultados después del test F1 y a semanas de presentarse en Melbourne para el GP de Australia. Y así lo dejó en claro una de las cabezas de Red Bull, una escudería que vivió una caída libre en 2024 y que le jugó en contra a Checo Pérez, quien terminó perdiendo su asiento por los malos resultados. Sin embargo, en gran parte fue por la poca eficiencia en el desarrollo del RB21. Así, la escudería de bebidas energéticas no se ve como una de las favoritas, quienes después de conseguir un bicampeonato de constructores 2022 y 2023. El año pasado cayeron hasta el tercer lugar de la clasificación, sucumbiendo ante McLaren y Ferrari. Pasamos a la siguiente noticia. Red Bull, con dos caras en los test. ¿Volverá a ser la bala perdida? El paso de Red Bull por los test de F1 2025 fue un tanto misterioso. Tras una primera jornada con muchas sonrisas, las pruebas se complicaron y al RB21 todavía le cuesta encontrar su ventana perfecta. Si encabeza McLaren parece haberse posicionado como el equipo referencia de la parrilla, retomando exactamente donde lo dejó el año pasado. Detrás de la escudería de Woking la situación es mucho más intrincada y los valores mucho menos claros. Las pruebas de pretemporada ya son de por sí muy complejas de analizar, pero las variables de este año han añadido más incertidumbre. El amplio rango de temperaturas, que no pasaron de los 20 de los dos primeros días, para subir hasta los 33 del viernes, dificultó la comparación incluso de los números más valiosos de las pruebas, las simulaciones de carrera o tandas largas. Sin embargo, más allá de ese aspecto, hay una cuestión que es interesante explorar, lo que ha sido en cierto modo un objeto misterioso de las pruebas, el RB21. Hace 12 meses, Red Bull salió de Bahrein con entusiasmo y muchas más certezas, además de saber que tenían entre manos un coche que se había consolidado como la clara reina del invierno, como se vio también en las 4 primeras carreras. Pero un año después el equipo de Milton Keynes se encuentra en una situación totalmente opuesta, con más dudas que certezas. El entusiasmo del primer día, en el que Helmut Marko explicó cómo se habían resuelto muchos de los problemas del RB20, con incluso Max Verstappen, que no suele tener pelos en la lengua, haciendo comentarios positivos, dio paso a las dudas al final de los test. Lo más importante era entender el coche. El RB21 esconde muchos más secretos de los que se pueden ver externamente, porque en realidad es más una versión corregida del RB20 que una evolución del mismo. El complicado sistema de refrigeración que había contribuido a limitar el desarrollo el año pasado ya no existe y ahora hay soluciones más sencillas. Además, la parte inferior, la zona más crítica, también se ha revisado para reducir las lagunas del mapa aerodinámico en un intento por hacer el coche más equilibrado y menos nervioso. La esperanza de los ingenieros era encontrar una plataforma más estable y fácil de entender, pese a tener que renunciar a algo en términos de rendimiento. Por esa razón, el primer día y medio se dedicó principalmente a pruebas de correlación y variaciones de setup, incluso extremas. Para llevar a cabo estas mediciones, se decidió mantener un programa constante en términos de duración, con la única variable de la variación del setup o del compuesto. De hecho, se optó por realizar las 2 primeras jornadas con un coche estándar, sobre todo para comprender si las modificaciones realizadas habían alcanzado sus objetivos de desarrollo. Sin embargo, no todas las novedades dieron las respuestas esperadas.
El primer día fue el que dio las respuestas más convincentes, mientras que ya el jueves fueron incapaces de encontrar la ventana ideal que el equipo esperaba. Las dificultades continuaron el último día y Pierre Wache, director técnico de Red Bull, no ocultó que la prueba no fue totalmente en la dirección esperada. No ha sido un test tan tranquilo como esperábamos, pero es mejor encontrar algunos problemas aquí que después para entender el coche. No estoy tan contento como me gustaría, porque el coche no respondió como queríamos en ciertos momentos, pero vamos en la dirección correcta, dijo. Especialmente el último día, la sensación era de un coche subvirador en la entrada, pero también propenso al sobreviraje en la salida, lo que podría explicarse en parte tanto por los experimentos de reglajes como por una consideración. El RB21 probablemente tiene características que ya no dan lugar a picos tan pronunciados como el año pasado, pero sigue siendo complejo conseguir que rinda al máximo en su ventana ideal. En el momento en que algo falla y no se puede encontrar lo que se conoce como punto dulce, el monoplaza de 2025 vuelve a mostrar esas características desequilibradas vistas en el pasado. Trabajo de análisis sacrificado por las tandas largas. No fue hasta la tarde del segundo día cuando Red Bull dejó momentáneamente de lado las pruebas de puesta a punto para realizar tandas largas con Liam Lawson, pero sin completar una simulación de carrera propiamente dicha. De hecho, el neozelandés habría agradecido la oportunidad de acumular kilómetros, dado el problema de presión de agua que le obligó a permanecer en boxes. Sin embargo, una vez completados los dos largos stints, Red Bull volvió a experimentar, incluso de forma muy extrema en los reglajes, con un coche que tocaba notablemente el asfalto, solo para entender hasta dónde podían llegar. Incluso el tercer día, el equipo de Milton Keynes volvió a rociar el coche con pintura Flowbeat, demostrando que los ingenieros seguían buscando respuestas. Al final, el tiempo se agotó en Bahrein y el equipo anglo-austriaco probablemente no encontró todas las respuestas que buscaba, hasta el punto de sacrificar incluso la simulación de carrera con Max. No es ningún misterio que el equipo de Milton Keynes confía mucho en las pruebas en pista, incluso en los fines de semana de carrera, para validar la puesta a punto, por lo que todo lo que se prueba tiene más que ver con la comprensión del paquete que con la búsqueda del rendimiento puro. Pasamos a la siguiente noticia. Pierre Wache avanza los cambios de Red Bull con el RB21. Muchas cosas han cambiado debajo y dentro del auto. El director técnico de la escudería ha hablado sobre la reevaluación del monoplaza tras los análisis en los test de Bahrein. Red Bull quiere volver a la senda del máximo éxito de la Fórmula 1. El equipo quedó por debajo de McLaren y Ferrari en el campeonato de constructores de 2024. En los primeros test de pretemporada han encontrado algunos problemas técnicos. En unas declaraciones para Planet F1, Wache destaca las modificaciones que han implementado. Modificamos la mayoría de las cosas que tal vez no son tan visibles como en el auto anterior. Los conceptos en general siguen siendo los mismos. Los biombos tras el trompo de Lawson encendieron las alarmas. El piloto neozelandés protagonizó el primer trompo de 2025. Lo que parecía un simple susto se encendió mucho más tras la reacción tan rápida de Red Bull, que tapó rápidamente el coche, aunque el director técnico le resta importancia. El RB21 está reaccionando más o menos como se esperaba. Sin embargo, también pidió paciencia para ver el rendimiento real del monoplaza. Las sensaciones no están siendo suficientes por el momento. Tal y como informó este lunes Car and Driver, la escudería austríaca ha reconocido que los tests no han ido como querían. En las últimas declaraciones, Wache reveló la forma en la que lo están contrarrestando. Reevaluamos todos los conceptos del coche. También explicó los conceptos concretos en los que están trabajando. Refrigeración, suspensión, paquete aerodinámico, todo ha cambiado para lograr las características que nos gustan. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.